buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más a nuestro espacio de Doctor Responde. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, es que en esta semana estamos en la Semana Mundial de la Lactancia, por lo que hoy hablaremos de desmitificando la lactancia materna. ¿Cuáles son esos mitos que se han creado en torno a este tema? Y para eso tenemos a la doctora Ingrid Portillo, ella es pediatra, asesora en lactancia materna, y la doctora Yara Oñate es pediatra también, consultora internacional en lactancia materna. Así que muy buenas tardes, doctoras, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Ya tenemos unas preguntas que nos han enviado todos nuestros pacientes que se conectan hasta ahora en nuestras redes sociales. Bueno, para empezar, tenemos la pregunta de Aura Cristina Londoño. ¿Es verdad que amamantar pone flácidos los senos? ¿Qué le podemos decir a Aura, doctoras? Bueno, los estudios realizados por cirujanos plásticos respecto al tema han comprobado que realmente no es tanto la lactancia la que puede producir cambio o flacidez en las mamas, sino el aumento de peso o el cambio de peso que se genera durante el embarazo y todo el proceso que se da en el embarazo y posterior pérdida de peso posparto, que realmente el amamantar. Gracias, doctora. Tenemos la pregunta de Alejandra Arbeláez en Facebook. ¿La vacuna del COVID-19 es compatible con la lactancia? Sí, afortunadamente ya tenemos el respaldo también del Ministerio de Salud, donde nos ratifica que todas las madres lactantes se pueden vacunar sin ningún inconveniente, sin tener pues un efecto deleterio para su bebé. Y adicionalmente es muy beneficioso porque esos anticuerpos que se van a crear durante la vacunación a la madre pueden pasar por leche materna, pasando IgG e IgA a través de la leche materna, que le va a generar una probable protección a su bebé, a su recién nacido. Gracias, doctora. ¿Es cierto que la calidad de la leche va mermando con el tiempo, razón por la que es mejor alimentar a nuestros hijos solamente hasta el año? No, la verdad eso no es cierto. Incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de todas las entidades académicas de pediatría es que la lactancia materna es mínimo hasta los 2 años y de ahí en adelante hasta que la mami y el bebé lo consideren. Hay estudios que han estudiado los componentes nutricionales de la leche materna en las lactancias prolongadas, o sea, esas lactancias que van 2, 3, 4 años, y han ratificado que la lactancia y la leche siguen siendo de alto valor nutricional para los niños. Gracias, doctora. Ahora que habla del tiempo de la lactancia en los niños, ¿qué tan cierto es que este proceso de lactancia materna crea niños dependientes? Ese es otro mito muy arraigado como en nuestras culturas, pero la verdad es que la lactancia crea un vínculo con la mamá y con el bebé y está demostrado que favorece la autoestima y que es un factor protector contra chicos más adelante, como factores como anorexia, como drogadicción. Al contrario, la lactancia materna ayuda a que los chicos sean más independientes y más seguros, obviamente asociado a otros patrones de crianza que también deben ser reforzados. Gracias, doctora. Hablando un poco de ese tiempo en el que se recomienda tener la lactancia materna, tenemos una pregunta de Sandra Pérez y nos dice: ¿la leche materna a los 3 años aporta algún beneficio alimenticio? Sí, claro, como te lo comenté en la pregunta pasada, tiene grandes beneficios alimenticios, sigue siendo un nutriente lleno de proteínas, de calorías, de defensas. Lo que pasa es que ya es en menor cantidad, o sea, está más concentrado, pero sigue siendo muy buen nutriente. Tenemos una pregunta que está bastante repetida y esta se refiere al tema del destete natural. ¿Qué es el destete natural y en qué edad se produce la llegada de este momento? No hay una edad como establecida para todos los destetes. Sabemos que la lactancia es mínimo hasta los 2 años, o sea que un destete natural y respetuoso se debe dar después de los 2 años de edad.
Y hablamos del destete respetuoso, el más respetuoso de todos es cuando el niño por sí solo deja la lactancia con su mamá después de los 2 años. Después tenemos unos destetes acompañados, cuando la mami y el bebé después de los 2 años dicen, no, ya creo que completé mi ciclo, y hay algunas conductas, algunos acompañamientos para hacer que este destete sea lo más amoroso posible con ellos. Gracias, doctora. Hablando un poco de ese momento adecuado, ¿hasta cuándo dar la lactancia materna? ¿Cuál es esa edad que ustedes recomiendan? La recomendación es de 2 años a más, o sea, realmente la lactancia materna se recomienda durante 6 meses de manera exclusiva, posteriormente con alimentación complementaria 2 años o más, o sea que mínimo lo ideal es que sean 2 años, pero puede ser el tiempo que la mamá y que el paciente lo deseen. ¿Qué tan cierto es que la lactancia materna a libre demanda puede ocasionar hábitos no tan saludables del sueño en los bebés? Aquí es importante que tenemos un mito, un imaginario, y es que los bebés tienen que dormir toda la noche tranquilos, y vemos esas mamás que se despiertan rozagantes y felices, pero eso es un mito en todo, o sea con fórmula, o sea con leche materna. Los bebés entre más pequeños requieren despertarse más veces en la noche para alimentarse, y además porque los patrones de sueños en los niños se establecen hasta después de los 2, 3 o 4 años, entonces es bueno que nos quitemos este mito de que un bebé con fórmula va a dormir mejor que un bebé con leche materna. Los dos van a ir poco a poco estableciendo sus patrones de sueño, y obviamente en los primeros meses van a tener despertares más frecuentes. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta relacionada a cómo estimular el flujo de leche. Entonces María nos dice, ¿qué puedo hacer si no me está bajando suficiente leche para alimentar a mi bebé? Bueno, primero toca evaluar si realmente lo que está presentando es que hay una disminución en la bajada de leche o una hipogalactia, porque a veces por circunstancias o por cosas que nos dicen creemos que no tenemos suficiente leche. Entonces hay un proceso que se da en los 2 o 3 meses, que es una regulación de la producción láctea, donde va a ser más a demanda y a necesidad del bebé. Entonces las madres van a sentir una disminución en su producción láctea, pero no quiere decir que no es la necesaria para su bebé. Ya haciendo esa evaluación y viendo que sí de pronto pueda existir una disminución en la producción de leche, ya sea porque el niño no gane adecuadamente peso, que eso la evaluación lo debe hacer pues un médico pediatra, miramos si de verdad hay una disminución en su producción, podemos hacer técnicas para aumentarla. Entonces primero mirar si hay una adecuada técnica de lactancia, o sea un adecuado agarre y transferencia que hace que el bebé esté estimulando de manera adecuada esa mama o ese pecho para que haya producción. En estos momentos la producción siempre va a depender de la succión, o sea que entre más estimulación exista, mayor producción de leche. Si vemos que a pesar de que hay un buen agarre o hay una adecuada transferencia de leche y hay problemas todavía de hipoproducción, podemos usar técnicas por medio de extractores que ya pues una asesora les puede usar según el problema que tengan, si lo usamos de una manera muy seguida o cuándo usarlo para aumentar esa producción. Y como última circunstancia, teniendo en cuenta que lo más importante es la estimulación de la mama, se pueden usar ciertos medicamentos o galactogogos, pero estos no van a funcionar si no mejoramos las técnicas de lactancia y algunas técnicas por medio de extractores para que mejore la producción de leche. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Angélica Ramírez en Facebook. Doctora, ¿qué consejos me pueden dar para yo poder destetar a mi bebé de 21 meses? ¿Qué le podemos decir a Angélica? Bueno, primero, qué chévere que lleves 21 meses lactando, acordándonos de que es por lo menos hasta los 24 meses, o sea, ya estás llegando a tu meta y estás planeando tu destete.
Hay un consejo que le damos a las mamás y es no negar y no ofrecer. ¿Qué significa eso? Normalmente las mamás cuando están en su periodo de lactancia, si el bebé está con sueño y está irritable, entonces le ofrecen el pecho. Si el bebé está llorón, entonces le ofrecen el pecho. Si el bebé hizo alguna pataletica por ahí, le ofrecen el pecho. Si tiene hambre, le ofrecen el pecho. Entonces la primera es solamente ofrécele el pecho cuando él te lo solicite y ojalá sea cuando estamos utilizándolo como método de alimentación. Y recurrir a otras estrategias de crianza cuando necesitamos calmar o acompañar a nuestro hijo, pero no exactamente con la lactancia. O sea que si está aburrido, si está en berrinche, buscar otra estrategia de calmarlo sin que sea el seno. Que si está con ganas de dormirse, buscar otra estrategia para dormirlo sin que sea el seno. Pero en el momento en que el bebé lo pida directamente, no se lo negamos. Así poco a poco vamos a poder lograr ese destete que ya estás planeando. Muchas gracias. Adelante, doctora. En algunas ocasiones, y la recomendación es clara por parte pues, de la Academia Americana de Pediatría, de la Organización Mundial de la Salud, que idealmente sea posterior a los 2 años, hay madres que por decisión pues desean hacerlo antes, y eso es pues muy respetable también. Entonces, sí, es muy difícil hacerlo entre más pequeño esté el niño, porque va a haber mayor requerimiento de necesidad de leche, o sea, por debajo del un año de edad, siendo un poco más fácil después del año de edad, aunque, como le digo, la recomendación es posterior a los 2 años. Que también hay que tener en cuenta que realmente esta decisión debe ser de la madre y del hijo, porque muchas veces la mamá lo hacen es porque el vecino le dijo, la mamá le dijo, el esposo, entonces realmente tienen que ser un sentir de la madre que ya no lo desea, o que el bebé por alguna circunstancia, que es mucho más raro, no lo desea. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Gaby en Facebook. ¿Es mito entonces que para producir leche debemos consumir bastante líquido? Es un mito. Es un mito. Es un mito. Para producir bastante leche, como dijo la doctora Yara, lo que se necesita es estimulación, y estimulación es igual a succión del bebé en el pecho. Debes tomar el líquido que tu cuerpo te pide y que tu cuerpo necesita, estar vigilando pues que en verdad tengas una hidratación apropiada, pero ya no necesitas como tomar cosas extra, ni aguas, ni maticas, ni nada de eso. Respecto al consumo de líquido, no solamente hay el mito con el consumo de líquido, sino con la alimentación. O sea, realmente las madres no es que necesiten tener una dieta especial para su producción láctea, ni tampoco el aumento exagerado de consumo de líquidos para poder amamantar. Entonces, ¿qué tip les puedo dar porque a veces sienten miedo de que no estén tomando la suficiente agua? Entonces, estar pendiente de su orina. Si la orina de ustedes está muy amarilla, muy concentrada, probablemente nos está faltando un poco el líquido. Realmente nuestro cuerpo es tan sabio y protege tanto la lactancia materna, que antes de disminuir la producción láctea por falta de líquido, disminuye la diuresis. Entonces es un tip para que estén de pronto pendientes si tienen miedo de que no estén tomando el suficiente líquido. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Laura Sepúlveda en Facebook. ¿Qué tan seguro es seguir amamantando después de la vacuna del COVID-19? Es seguro, no hay necesidad de suspender la lactancia materna posterior a la vacunación, ni siquiera unas horas. O sea, usted se puede vacunar, posteriormente que termine su media hora de vigilancia que todo el mundo tenemos, puede ir a lactar a su bebé sin ningún inconveniente. Perfecto. Tenemos una pregunta en Instagram de Andrea. Andrea nos dice, ¿se le puede brindar leche de fórmula después de los 6 meses? Bueno, las leches de fórmula están hechas para adaptarse a la edad que tiene cada bebé en el momento que se la vamos a dar. Hay leches de fórmulas hechas para prematuros, otras para niños de
un mes hasta 6 meses, de 6 meses al año y en adelante. Es seguro, se la puedes dar. Revisa si es necesario que se la des, pero pues de seguridad no le va como a afectar porque están hechas para ellos. La fórmula, o sea, ustedes la pueden utilizar, pero lo que tienen que tener siempre presente es que es algo que no es necesario. O sea, la leche materna es el top, o sea, es la mejor leche, y lo que han hecho la fórmula y la industria es tratar de imitar el top, o sea, la mejor alimentación que tiene tu bebé en cualquier momento. O sea, que no va a haber una mejor leche que la leche materna en cualquier momento, ni a los 6 meses, ni a los 18 meses, ni a los 3 años. Va a ser siempre mejor la leche materna, porque ellos, pues, todos los componentes que hacen es tratando de imitar sus composiciones, que pues no se, o sea, es muy difícil que se logre hacerlo totalmente, pero tratan de hacer lo más seguro posible para el bebé. Pero es lo primero que tienes que tener en cuenta, o sea, no hay una fórmula mejor en ningún momento del crecimiento de tu niño que la leche materna. Ahora que hablábamos un poco del tema de cuándo destetar y que se recomienda después de los 2 años, ¿qué pasa entonces cuando se desteta al niño antes de los 6 meses? ¿Se pueden presentar algunas complicaciones de salud? Bueno, lo primero es que hay veces hay mamás que confunden lo que llamamos brotes de crecimiento, que son periodos en que el bebé está, por así decirlo, peleando con la teta, que la agarra, la suelta, llora, la agarra, la suelta. Y esto pasa porque, yo les explico de una manera muy coloquial, y es que el cuerpo del bebé sabe que va a estar en un periodo de crecimiento, también sabe que para producir más leche tiene que pegarse más y estimular más, entonces como que va preparando al cuerpo de la mamá para producir esa leche extra que él va a necesitar en esos próximos días. Y pasa que las mamás confunden esos periodos de brote con que no, es que el bebé no quiso más, el bebé se destetó, el bebé ya no le gustó más la leche materna. Entonces, primero, que entienda que existen brotes y que son transitorios, pero que la solución ahí es pegarlo más para producir más leche que él va a necesitar. Lo otro, pues, es que la leche materna está hecha específicamente para el bebé y no solamente es como el alimento para crecer. A través de la leche materna pasan todas las defensas de las enfermedades que la mamá ha tenido durante su vida, inmunoglobulinas, que son, por así decirlo, las defensas, y se van a pasar a un bebé que no está vacunado. O sea, es un bebé que a través de la leche materna se está vacunando mientras consigue su esquema de vacunación, que se demora varios meses. O sea que un bebé que se desteta tan temprano tiene más riesgo de presentar infecciones, porque las leches de fórmula no tienen cómo poner esas defensas en sus componentes. Aparte de que tiene más riesgo de que hagan intolerancias o que tengan alergias. No sé, más que riesgo para la salud, hablaría de pérdidas de beneficios para los lactantes. Entonces, no se nos puede olvidar las grandes ventajas que tiene la leche materna en comparación, pues, a otro tipo de alimentación, donde se va a perder, si lo hacemos tan rápido, pues el beneficio de disminuir las infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, menos riesgo de obesidad a largo plazo, mala oclusión por uso de tetero. Otros, pues, beneficios de disminución de riesgo de diabetes mellitus tipo 1, beneficios para la madre como disminución de cáncer de ovario, cáncer de mama, que también son unos beneficios importantes. Y estos beneficios se van a magnificar o son directamente proporcional al tiempo que damos lactancia materna. O sea, entre más lactancia materna demos, ojalá exclusividad 6 meses, y posteriormente esos beneficios van a ser mucho más contundentes para tu niño. Entonces, por eso es más una pérdida de beneficio, porque pues de todas maneras las otras tipos de alimentación pueden ser óptimas, pero estás perdiendo unos beneficios que no te lo va a ofrecer otra alimentación. Y también debemos tener en cuenta en que la lactancia materna tiene un gran beneficio, que es una barrera natural, porque muchas personas, pues, cuando preparan una fórmula,
se puede, por el agua que utilizan, por los utensilios que utilizan, se puede contaminar y producir daños al bebé. En cambio, si lo hacemos directamente al seno, esto puede disminuir la incidencia de este tipo de problemas. Por eso también es importante y es buena la lactancia materna. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Silvia Charri en Facebook. ¿Qué productos recomiendan para las grietas o heridas en los pezones? Bueno, lo primero es reconocer que cuando tenemos una grieta y una herida en el pezón, se produjo porque existe una mala técnica en la lactancia, porque el bebé no se está agarrando bien y entonces si no corregimos lo que le está causando, pues no vamos a poder que estas grietas se curen lo más rápido posible. Entonces lo que más te recomiendo es mejorar el agarre, mejorar la técnica. Tenemos un mito y es que la lactancia es dolorosa al principio. Muchas personas creen, no, es normal que me duela, yo me aguanto porque mientras los senos se van adaptando, pero no es cierto. Si tú tienes una adecuada técnica y tu bebé se está agarrando adecuadamente, no tiene por qué doler y no te va a lastimar. También, si tú corriges la técnica, los pezones van a sanar rápidamente en 1 o 2 días. Entonces lo primero es, corrige la técnica. Si ya te hicieron alguna herida, trata de dejarlos al aire. No te pongas ungüentos, no te pongas cremas, no te pongas nada. Es como una herida que uno se hace en cualquier otro lado. Uno trata que las heridas queden al aire para que sequen. Si le pone más cositas, pues va a haber más humedad y más riesgo de que se infecte o que se demore su cicatrización. Pero mi recomendación, corrige el agarre. Hablando un poco de esos pezones agrietados, doctora, después de las 6 semanas de vida de un bebé, ¿es normal que se sigan presentando estas heridas o cuánto puede durar? Es que nunca es normal que se produzca la herida, ni al principio ni al final. Es más frecuente que se produzcan en las primeras semanas porque mamá y bebé están aprendiendo un proceso que no han hecho antes y en ese proceso pues pueden haber algunas fallas que hagan que exista un mal agarre y se lastime. Pero así como eso pasa, hay mamás que no tienen que tienen un buen agarre y no se van a lastimar. Entonces, nunca es normal que tú tengas una herida de tu pezón por la lactancia. ¿Se pueden presentar posteriormente? Sí, hay bebés que venían como muy bien agarrados, con muy buena técnica y pasan los 3 meses o los 5 meses, cierta edad, y cambia algo que hace que dificulte ese agarre y se lastime. Entonces toca como volver a mirar qué fue lo que pasó y volver como a enseñar y encaminar el curso de la lactancia. Hablando un poco, ¿ibas a hablar, ¿verdad? Sí, iba a decir otra cosa. Adicionalmente, como lo manifestó Ingrid, o sea, lo principal es la corrección de la técnica, pero si a pesar de que hay una corrección de técnica vemos que existen o continúan dificultades, tenemos que evaluar al recién nacido, mirar si el niño no presenta un frenillo sublingual, si no presenta una micronatia que puede hacer que ese agarre sea o presente dificultad que le generen molestia a la madre. Entonces tenerlo en cuenta. Y en caso de que tengamos grietas que estén siendo demasiado dolorosas, porque a veces hay grietas muy profundas, una recomendación cuando definitivamente la madre no aguante poner al bebé en el pezón es que podemos descansar al menos entre unas 24 48 horas con extracción, o sea, no ponemos al bebé al pecho, en ese pecho que está muy lastimado, pero sí tenemos que hacer extracción para evitar pues que haya una congestión mamaria y que ese seno descanse y ya posteriormente volver a intentar. También faltó de pronto añadir de que sería bueno que te revisen las mamas porque a veces tenemos algunas infecciones causadas en sí por las grietas, algunos hongos o algunas bacterias que pueden hacer que no se curen tan rápidamente esas lesiones. Vale, ahora hablando un poco del tema del agarre, ¿cómo se puede mejorar ese agarre? ¿Cómo se puede mejorar el agarre en el momento en que se está iniciando la lactancia materna o ya se lleva más o menos 1 mes y medio? Bueno, primero es que es otro mito que tenemos como en la cultura y es creer que porque ya di a luz y tuve mi bebé, la lactancia va a ser como muy fácil y muy espontánea, porque lastimosamente es como lo que nos venden en las propagandas del bebé gordito,
succionando, la mamá feliz, pero la primera recomendación es que como familia y como sociedad nos debemos preparar para la lactancia desde antes de que el bebé nazca, porque antes de eso voy a tener tiempo de conocer mi cuerpo, conocer mis pezones, conocer las diferentes técnicas para colocar un bebé, cómo posicionarlo, y no ya sobre el tiempo cuando ya estoy con el bebé ahí, que puede ser un poco más difícil. El mejor agarre hay que revisar. Igual idealmente si ya tienes dificultades, como dijo Yara, ¿por qué? Porque hay veces que no es que la mamá tenga alguna dificultad en colocarlo, hay veces es un bebé que tiene un frenillo, que tiene algún problema de oclusión, muchas veces es solo cambiar la posición, entonces buscamos que sea piel con piel, que el bebé quede la pancita con la pancita de la mamá, que abra bien la boca, que los labios queden como en forma de pescadito. Que no haya dolor, o sea, yo creo que un signo de alarma para una familia lactante es que la mamá tenga dolor. Ahí dice, corrijamos esto antes de que se nos salga como de las manos. No sé, Yara, ¿qué tienes ahí esto? Sí, realmente lactar requiere o tiene a favor un instinto materno y unos reflejos del bebé, pero aparte del instinto materno y de los reflejos del bebé, necesitamos aprender o tener destrezas en técnicas para poder lactar. Entonces, realmente tener información la madre y la familia de las técnicas como lactar, de la posición, de que tiene que tener una posición oreja, cadera, hombro, cadera, donde esté vertical, donde el niño no esté con el cuello torcido para lactar, los labios vertidos, que tenga un agarre asimétrico, o sea que agarre más la parte inferior que la superior del seno o de la areola. Es importante y todo eso lo aprendemos leyendo, viendo videos adecuados o buscando información adecuada, porque también uno encuentra en redes pues cosas adecuadas e inadecuadas, ir a asesorías de lactancia prenatal y en la etapa postnatal cuando se requiere. Y no solo por eso, porque a veces pensamos en lo del agarre, sino también porque a veces las madres tienen patologías, toman medicamentos, y a veces le contraindican la lactancia sin realmente tener una contraindicación. Entonces, si nos preparamos desde antes, consultamos o tenemos una consulta antenatal donde vemos qué patologías tiene la mamá, qué podemos hacer para que pueda lactar, qué medicamentos usa, si toca cambiarlos por la lactancia o no, es muy beneficioso para la madre lactante y para la familia. Gracias. Tenemos una pregunta de Andrea en Instagram. ¿A qué se debe la reducción de leche cuando solo me extraigo con el extractor? Bueno, hay dos tipos de extracción de manera artificial, que es la extracción manual, que hace una presión positiva, y la extracción ya sea por aparatos manuales o eléctricos, que se hace por medio de una presión negativa, que es la más parecida a la que hace el bebé. Entonces, estos aparatos hacen una extracción de tipo negativa, pero a pesar de eso nunca se va a comparar con el estímulo oral que hace el bebé directamente en la mama. Entonces, probablemente no es lo mismo lo que el bebé toma cuando está mamando o lactando, que lo que tú te puedes extraer durante pues una extracción, ya sea manual o por medio de extractores. ¿Qué recomendación te puedo dar para de pronto aumentar un poco? Entonces, tenemos que hacer o tratar de hacerlo lo más fisiológico posible, y no se nos puede olvidar que durante el proceso inicial de la lactancia tenemos o debemos estimular lo que es la oxitocina, que se da más por estímulos sensoriales. Entonces, ¿qué te recomiendo?
Cuando estés haciendo la extracción puedes buscar una bebida que a ti te guste, poner música que a ti te guste, tener una foto o cerca a tu bebé. Todos esos estímulos sensoriales van a hacer que haya un reflejo de eyección mejor y que tu producción pueda aumentar. Adicionalmente, ¿qué otra cosa puedes hacer? Ponerte paños de agua tibia pre-extracción y hacerte masajes durante la extracción. Estas técnicas también pueden ayudar a que esa extracción sea aún mejor que lo que probablemente estés haciendo en el momento. Pero no te preocupes pensando que eso poquito que de pronto te puedes estar extrayendo es lo que tu bebé está tomando directamente en el seno. No hay más. Es importante que recordemos que la extracción manual es una técnica, también toca aprenderla y posiblemente las primeras veces que hagamos una extracción, ya sea con un aparato o manualmente, no somos tan expertos y no vamos a poder sacar la cantidad de leche que hay ahí. Segundo, recordar, como dijo Yara, lo más fisiológico. Entonces, si me tuve que ausentar de mi casa porque fui al trabajo, porque tuve un viaje y voy a recurrir a la extracción, entonces tengo que hacerlo frecuentemente, no solamente una vez en la mañana y una tarde, sino como si tuviera a mi bebé ahí al lado comiendo, porque eso va a hacer que siga haciendo la estimulación hormonal para producir leche. Vale, doctora, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, tenemos una pregunta de Janet en Instagram. ¿Qué tan cierto es que al dar tetero el bebé se puede confundir o se vuelve un poco perezoso para continuar con la lactancia materna? Eso tiene algo de cierto dependiendo del momento en que estamos instaurando el tetero. Cuando tenemos un recién nacido, y lo que llamamos es que todavía no tiene una lactancia instaurada, el bebé está aprendiendo a lactar. Y es importante que sepamos que los músculos que usan los bebés para coger el seno son muy diferentes a los músculos que pueden usar para coger un tetero. Entonces, la recomendación ideal es que solo usemos teteros si los llegamos a necesitar después de que tengamos una lactancia instaurada, o sea, después de que el bebé ya ha aprendido cómo se coge el seno, cómo succionar adecuada y efectivamente, y esto se produce después generalmente de las 3 semanas. Sí, no, idealmente si no usamos, yo sé que es difícil, pero por todo lo que el tetero repercute a largo plazo, idealmente si no lo usamos, pues mucho mejor, pero uno sabe que a veces es difícil para algunos padres poder hacerlo esto por cuestiones de tiempo, etcétera, pero al menos sí el primer mes es muy importante tratar y evitar el uso de tetina, chupones, pezón, porque puede haber una confusión tetina-pezón más descrito en prematuros, pero que se puede extrapolar a niños a término también. Gracias. Y ya para cerrar definitivamente tenemos una pregunta relacionada a los medicamentos que pueden estimular esa producción de leche. Nos pregunta Sofía, ¿el uso de la domperidona se puede recomendar en el momento de la lactancia para aumentar la producción? Bueno, anteriormente pues ya había explicado un poco, realmente no hay estudios como que ratifique que el uso solo de la domperidona o otro tipo de medicamento como el Placil, metoclopramida, pueda aumentar la producción láctea. Entonces, lo principal es estimular el mecanismo de succión y en algunos casos, pues nosotros como asesores, consultores, podemos tomar pues la decisión que se requiera adicional a ese, ya viendo que hay un proceso adecuado de succión y estimulación, el uso de galactobos. Pero son pues en casos puntuales, y lo que sí recomiendo es que no se automediquen, que busquen una persona que lo puedan hacer, y en algunas ocasiones los usamos. Vale, doctora Ingrid, doctora Yara, muchísimas gracias por este espacio, por esta información tan valiosa, y a todos ustedes gracias por conectarse una vez más en nuestro espacio de Doctor Responde. Hasta entonces. Hasta luego, muchas gracias.